Segunda carta de Timoteo. Capítulo 4, versículo 6 en adelante. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 6 en adelante. Dice así el apóstol Pablo, dice: porque yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, para este entonces, Pablo se encontraba en Roma, ¿verdad? Y en Roma, hermano Ulises, desde ahí escribe la segunda carta de Timoteo, la cual, esta iba a ser la última epístola en la cual él iba a escribir, ¿verdad? Hermano, y él se encontraba preso y era la segunda vez que lo metían a la cárcel, ¿verdad? Pero aquí, hermanos, cuando él está en este momento, está con una actitud reflexiva, ¿verdad? Porque, fíjense, ¿cuántas cartas de Timoteo hay? Hay dos, ¿verdad? La primera y esta que estamos leyendo, pues es la segunda. En la primera, Pablo habla del trabajo de la iglesia, ¿verdad? Y en esta segunda carta, Pablo se dirige, pero ya personalmente, a Timoteo, ¿verdad? El evangelista, ¿verdad? Que estaba predicando ahí en Éfeso, hermano, y él le muestra que la tarea que está delante de él, pues es grande, ¿verdad? Pero que a pesar de que hay mucho trabajo y va a haber sufrimiento, ¿verdad? Dios le va a dar esperanza y le va a dar fuerzas para seguir adelante, ¿verdad? Y Pablo en esta segunda carta de Timoteo le da algunos consejos, ¿verdad? Como si se estuviera despidiendo de Timoteo. Hermano, fíjese, él le anima a Timoteo, ¿verdad? Le dice en esta carta que venga a Roma lo antes posible, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué quería mirar Pablo a Timoteo? Porque se acercaba a su muerte. En vista, hermanos, de lo que iba a suceder, ¿verdad? Él también en esta carta le amonesta a reavivar el fuego del don de Dios que había en él, ¿verdad? Y a dar testimonio del Señor Jesucristo, y que también iban a venir problemas y debería de soportar las penalidades como buen soldado de Jesucristo, ¿verdad? Hermano, Timoteo, ¿verdad? Pablo le dice que debería de defender y aferrarse a la sana doctrina, ¿verdad? Es como si, hermano, este viejo soldado de la fe está por despedirse de su ejército, ¿verdad? Por lo tanto quiere hacer todo lo posible para preparar a este joven soldado, ¿verdad? Para que siga en esta batalla espiritual que tenemos los cristianos. Hermano, Pablo sabía que ya casi llegaba al final de su vida, hermano, y su fin era inminente. ¿Sí, hermana Pilar? El fin del apóstol Pablo ya era eminente. ¿Cómo sabemos? Porque él lo está diciendo aquí, ¿verdad? Él dice: porque yo ya estoy para ser ¿qué? Sacrificado, ¿verdad? ¿A quiénes son los que sacrifican? ¿Verdad? Sí, bueno, en aquel entonces por causa de la persecución. Pero esa palabra sacrificar es como cuando van a matar un becerro allá en el rastro, ¿verdad? ¿Verdad? Y lo matan, ¿verdad? Eso es sacrificar, ¿verdad? Y Pablo usa esta palabra porque él, hermano, sabía que ¿qué le iban a hacer? Pues lo iban a matar, hermanos, ¿verdad? Por causa de la persecución de los cristianos. El apóstol Pablo, ya por muchos años, hermanos, había presentado su cuerpo en sacrificio vivo, ¿verdad? Santo, agradable al Señor, hermanos, ¿verdad? En el cual él estaba, todo lo que hacía Pablo, predicaba, ayudaba a los hermanos, él estaba haciendo ese sacrificio vivo, ¿verdad? Cuando venimos a las reuniones, a alabar a Dios, también estamos ofreciendo ese sacrificio, ¿qué? Ese sacrificio vivo, hermano. El cual, hermano, este sacrificio
que hacía Pablo era agradable a Dios. ¿Saben por qué, hermanos? ¿Saben por qué el sacrificio de Pablo era agradable a Dios? Porque, hermanos, él se desgastaba en hacer todo lo posible para la obra y la causa del Evangelio. Entonces, aquí también él usa una metáfora para la muerte, ¿verdad? Porque dice, el tiempo de mi partida está, ¿qué? Hermana Noemí, está cercano, el tiempo de mi partida está cercano, ¿verdad? Hermano, en el griego esta frase era una figura de levantar las anclas, ¿verdad? De los barcos, ¿verdad? Era una figura que expresaba eso. Entonces, cuando ya sacan la ancla para que la suben para arriba, ¿verdad? Porque estaba enganchada, pero cuando ya sube la ancla es porque vas a continuar en el viaje, ¿verdad? Y es lo que está diciendo Pablo, yo ya voy a viajar, pero ¿a dónde? Al otro mundo, hermano. Entonces, hermano, y esto también es para nosotros, ¿verdad? Nuestra vida tendrá un final también en algún momento. Entonces, hermanos, la pregunta es, ¿cómo vamos a enfrentar ese momento, el momento de la muerte? ¿Tendremos remordimiento de no haber cumplido nuestra obra? ¿O tendremos la confianza como Pablo de decir estas cosas? Entonces, hermano, la muerte anda cerca. ¿Sí o no, Saraí? ¿Cómo sabemos que la muerte anda cerca? Por la pandemia, hermano. Acabo de pasar la pandemia. ¿Qué pasó allá en el DF? Explotó una ¿qué? Una pipa, hermanos, y la gente no sabía, no se lo esperaba. La muerte anda cerca, hermanos, puede llegar en cualquier momento. Pero la pregunta es, ¿cómo vamos a llegar en ese momento? ¿Verdad? Entonces, ¿está usted preparado para morir y ser juzgado por el Señor? Miren, cuando Pablo supo de que su tiempo estaba cerca, que estaba llegando a su fin, él tuvo la confianza y fue capaz de decir las palabras que acabamos de leer, ¿verdad? Pero él dijo cuatro cosas, ¿verdad? Las cuales yo también, hermanos, las cuales también nosotros, ojalá que también digamos en ese día de nuestra muerte, ¿verdad? Él, ahí en el versículo 7, lo primero que dice, miren, fíjense, esta es la escritura. En 2 de Timoteo 4:7, lo primero que él dice, que había peleado la buena ¿qué? La batalla, había peleado la buena batalla. Entonces, un discípulo de Cristo, hermanos, debe de luchar y no debe de dejarse ganar por el enemigo. ¿Sí, hermano? El mundo, ¿qué es lo que hace? Nos está arrastrando para que nos alejemos de Dios. Hermano, pero ahí está la escritura, ¿verdad? Ahí está Cristo que nos anima para seguir adelante. Entonces, es un Armagedón, una lucha espiritual en el interior de cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, no debemos dejarnos ganar por el enemigo, ¿verdad? En el griego, esta palabra se pronuncia agonizomai. Es decir, hermanos, es una lucha desgastante, una contención fuerte, un combate de cuerpo a cuerpo, así como en los juegos griegos, que eran casi hasta la muerte, hermanos. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿sí miraron la pelea del Canelo, ¿verdad? Contra Crawford, ¿verdad? En un golpe que le da con el puño cerrado, hermano. Casi hasta parece que le había doblado la cara, se la había enchuecado. Nada más imagínense, hermanos, de la lucha, ¿verdad? De la batalla tan tremenda que, bueno, eso es físicamente, hermanos, pero también en lo espiritual nosotros también tenemos esa lucha, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que sufriera penalidades como buen soldado de Jesucristo. Hermano, y es que la predicación fiel del Evangelio trae dificultades a las cuales nosotros tenemos que soportar.
¿verdad? Esto se debe a la naturaleza del conflicto entre Cristo y Satanás. ¿Sí, hermano? ¿Existe o no existe esa batalla, Saraí, en el mundo espiritual? De Cristo contra Satanás. Sí, hermano, sí existe, ¿verdad? Por eso es, así como están las tinieblas, también está ¿qué? La luz, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos en ese conflicto espiritual, aunque a veces ni nos damos cuenta, no lo sabemos, ¿verdad? Parece que estamos viviendo la vida como si nada pasara, ¿verdad? Pero también, hermano, fíjese, Pablo le dijo a Timoteo que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, aquel que entra al ejército, ¿verdad? O a la Guardia Nacional, va a poder salirse cuando él quiere, hermano Ulises. ¿Verdad que no? Pues aquí la hermana Pilar tiene un hijo que es soldado. ¿Verdad que no, hermana? Es una disciplina tan tremenda y rigurosa que nadie puede salirse cuando quiere. O sea, ya entraste, o estás o no estás, así de sencillo, ¿verdad? Entonces, y es lo que dice el apóstol Pablo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, ¿verdad? O sea, no puede, como decía un hermano, no podemos tener un pie en la iglesia y otro pie en ¿dónde? En el mundo. Entonces nosotros somos soldados enviados con una misión, pero nuestro cuartel, ¿dónde se encuentra, hermanos? Allá está en el cielo, ¿verdad? Por tanto, no debemos enredarnos en los asuntos de este mundo. El compromiso y concentración del soldado está en su servicio. Entonces, pregunta, hermanos, ¿vivimos con la mentalidad de que estamos en una lucha o en esa guerra espiritual? Miren, para empezar, no podemos coexistir pacíficamente con este mundo. El mundo está atacando los principios cristianos, ¿verdad? Los valores buenos que están en la Biblia, y tenemos una lucha permanente con el pecado, ¿verdad? Con la influencia del diablo, ¿verdad? Y que, hermanos, cada día está atacando nuestra mente, ¿verdad? Por ahí había un joven, ¿verdad? Bueno, ya estaba casado, que también lo acaban de matar. ¿Sí se acuerdan? ¿Cómo se llamaba ese novio? Bueno, ahí lo buscan, ¿verdad? Pero él andaba hablando en las universidades, ¿verdad? Y él pues creía en Cristo, hermanos, ¿verdad? Y andaba enseñándole, y pues muchos de ahí creían en el aborto y en el satanismo, ¿verdad? Y él los retaba, ¿verdad? Hermanos, pero al último, ¿qué? Le dispararon un balazo. Ahí en una de las universidades había toda la gente. Y pues fíjense, hermanos, porque es lo que estamos viendo. Hay una batalla espiritual, hay una lucha. Al diablo no le agrada que se predique la verdad. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo así también enfrentaba mucha oposición al enseñar, exhortar, amonestar, reprender a los que andaban haciendo lo que no era agradable delante de Dios. Entonces, hermanos, Pablo estaba luchando, dice Colosenses 1:28, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. También en Colosenses 2:1 dice, porque quiero que sepáis que cuán gran lucha sostengo por vosotros. También allá en Judas 3, hermanos, se nos dice que contendamos ardientemente por la fe, ¿verdad? Entonces debemos de luchar contra el pecado en todas sus formas. Entonces, a veces el pecado, hermanos, se revela en nuestro carácter. Debemos de defender la verdad y lo que es justo.
Entonces, en cuanto a la conducta, conforme a la enseñanza de Cristo, hermanos, entonces luchar no es fácil, pero es siempre posible, hermanos. Ahora la pregunta es, fíjense qué es lo que dijo el apóstol Pablo: he peleado la ¿qué? La buena batalla. Pero la pregunta para nosotros, ¿estamos peleando o luchando de esa manera? ¿Puede ser usted identificado claramente con uno que pertenece al ejército del Señor o al mando del Señor? ¿O somos los que llegamos a la iglesia y nos ponemos el disfraz de cristiano, ¿verdad? Y cuando nos salimos, pues ¿qué? Pues nos lo quitamos, ¿verdad? Y nos vamos al mundo. Entonces, no es así, hermanos, ¿verdad? Estamos en esta guerra espiritual. Somos soldados de Cristo. Entonces, pero hermanos, Pablo no solo dijo he peleado la buena batalla, sino que también dijo he acabado ¿qué? La carrera. Entonces, el cristianismo, hermanos, es una carrera el cual tiene un rumbo o curso para ser recorrido. Pablo usó la figura de una competencia atlética que era una actividad común en esos días. Vea, pero fíjense, hermano, esta carrera no es una carrera de velocidad. Sí, hermano, la carrera del cristiano, hermana Pilar, no es una carrera de velocidad, sino es de resistencia, ¿verdad? Entonces, como hermano dice la carta a los Hebreos, allá en el capítulo 12, en el versículo 1, dice que debemos de correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fíjense, hermano, entonces, ¿cómo debemos de recorrer la carrera, hermano Ulises? Con paciencia, ¿verdad? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, ¿verdad? Es decir, es un asunto de perseverancia, hermanos. ¿Verdad? Pero dice también en esa escritura, mira, vamos a leerlo. Es Hebreos 12, versículo 1. Ahí está, dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, pero también dice, despojémonos de ¿qué? De todo peso y del pecado que nos asedia. Entonces, así como el corredor, hermano, se quitaba todo lo que le estorbaba en su cuerpo para poder correr más rápidamente, pues así nosotros en el aspecto espiritual tenemos que despojarnos de aquello que nos estorba, hermanos, para seguir adelante en la vida de cristianos. Y entonces, hermano, hay muchas cosas que nos estorban para seguir nuestra carrera como cristianos. Miren, por ejemplo, es la incredulidad. Vean, hay cristianos que pues a veces están ahí en las reuniones, hermanos, pero hay cierto grado de incredulidad. ¿Sí, hermano? ¿Cuándo sabemos de que un cristiano no tiene fe? No cree en lo que Dios dice. Porque pues le da igual, hermanos, ¿verdad? O sea, no tiene ese temor, ¿verdad? Para poder llevar a cabo las cosas que dice la Escritura. Hermano, ¿cómo sabemos de que tenemos algo que nos estorba? Que algo que tenemos que despojarnos. Pues cuando tenemos apatía. Dice ahí, ¿qué es ser apático? Hermano, es que a nosotros también, hermano, hemos sentido ese sentimiento, ¿verdad? Cuando alguien es indiferente hacia mí, ¿qué es lo que sucede, Sarai? Bueno, en mí. Cuando alguien es indiferente hacia mí, ¿qué sucede? Claro, sientes como distancia. ¿Verdad? Exactamente, ¿verdad? O sea, me separan de ese grupo. ¿Verdad? Es como lo que sucede en Estados Unidos. ¿Qué es lo que sucede allá en Estados Unidos? Racismo, ¿verdad? ¿No? Y es indiferencia. Hermano, pero esa a veces la hacemos hacia los demás. Pero ¿saben a quién también se lo hacemos? Pues se lo hacemos a Dios. Hermano. Hermano, y aunque seamos cristianos, hay veces que sí, a
el punto que yo estoy mencionando, hermano, es de que ese sentimiento o esa actitud la hemos hecho hacia los demás, pero también se la hacemos hacia Dios, hermanos. A nosotros sí nos duele cuando alguien nos lo hace, pero ustedes creen, hermanos, que a Dios, ¿verdad? No es, o sea, porque Dios también tiene sentimientos, hermanos, ¿verdad? A Él le da tristeza que el hombre no desprecie lo que Dios ha dado, porque ¿qué ha dado Dios? ¿A quién dio, hermanos? A su Hijo, ¿verdad? Entonces, pero hermano, por eso dice que debemos de despojarnos, ¿verdad? De todo lo que nos estorba, de la flojera, ¿verdad? Ay, no tengo ganas, y ya no fui ya no me congregué, ¿verdad? O sea, hay cosas, ¿verdad? Porque dice, miren, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, ¿y qué? Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, ¿verdad? Porque dice ¿por qué estamos diciendo esto? Porque Pablo, ¿verdad?, corrió esa carrera, ¿verdad? Pero hermanos, fíjense, dice, puestos los ojos ¿en quién? ¿Puestos los ojos en quién? En Jesús, ¿verdad? El autor y consumador de la fe. Hermano, y es que el atleta, si se distrae de la meta, está destinado a desanimarse y a retirarse. Entonces nuestra única manera de mantener nuestra determinación es mantener nuestros ojos puestos fijamente en la meta, que es donde está el Señor Jesucristo. ¿Sí, hermana Pilar? Cuando usted le desanime todo lo demás, ¿verdad? Porque si nos desaniman. Ay, me desanimaron los hermanos, ¿verdad? Por la indiferencia que tienen. Pero si usted tiene sus ojos puestos en el Señor Jesucristo, allá en el cielo, no se va a salir de la carrera. Porque piense, la meta ¿dónde está? Allá en el cielo. ¿Qué es lo que nos está ofreciendo el Señor? Las bendiciones, ¿verdad? Entonces, por eso es lo que dice el escritor a los hebreos, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. Entonces, hermano, en otras palabras, no nos dejemos de la mano del Señor, ¿verdad? Porque de esa manera vamos a llegar al final de la carrera, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesucristo ya caminó esta carrera también, hermanos, ¿sí sabían? Él es el precursor, ¿verdad? La palabra precursor es el que va adelante. ¿Verdad? Él vino ¿a dónde, hermano? Aquí a la tierra, y él ya corrió la carrera. Desde que nació allá en Belén hasta cuando lo crucificaron y resucitó. Él corrió esa ¿qué? Esa carrera, hermanos. Entonces, hermano, si alguno de ustedes llega a abandonar la carrera, no es digno de ser alabado, sino que por el contrario, hermanos, vea, tristemente muchos comienzan, pero no terminan, no perseveran hasta el fin. Vea, por eso dice el Señor que corramos con paciencia, vea, o sea, con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fíjense, hermano, qué triste, ¿verdad? Que alguien empieza la carrera, pero no la termina. ¿Sí, hermano? Aunque hayas dado clase de niños, aunque hayas ayudado, ¿sí, hermana? Aunque se haya levantado muchos domingos, pero no, ¿a dónde está la hermana Pilar? Pues se fue al mundial. Pues no terminó, ¿verdad que no terminó la carrera, hermanos? Hermana, y todo lo que hizo, bueno, es un ejemplo, ¿verdad que sí? Todo lo que hizo, ¿de qué va a servir? Pues de nada, porque no se terminó la carrera. Y es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, hermanos. Él dice, he terminado ¿qué? La carrera. ¿A cuántos cristianos hemos visto comenzar y que después abandonaron la carrera? Dice el texto que a pesar de su desánimo y descuido personal, esto los de la carta a los hebreos, hermanos, todavía
estaban en la carrera. Pero el escritor les está exhortando para que cambien el rumbo, para que no vayan a abandonar, porque él los mira ya desanimados, ¿verdad? Y el escritor les dice esto para que continuaran la carrera, hermanos. ¿Sí? Porque todavía no habían sido eliminados, pero debían ver la necesidad de desarrollar la resistencia. Su mayor ejemplo en resistir a pesar de las aflicciones era el Señor Jesús, hermanos. Debían terminar la carrera tal como Jesús la había hecho, el cual era, como lo dice aquí, hermanos, miren, dice, aquí en el versículo 2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Sí, hermanos? Entonces solo los que se disciplinan a sí mismos van a terminar, ¿verdad? Y van a recibir el premio. ¿Verdad? Dice Pablo que él hizo todo lo posible por no correr en vano. Miren, allá en 1 Corintios 9:26. 1 Corintios 9:26 dice las siguientes palabras. Dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, ¿verdad? Dice también, ¿no sabéis que todos los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis, así que yo de esta manera corro, no como la aventura. Entonces Pablo estaba completamente resuelto a no correr en vano. Pensaba completar la carrera y obtener el premio. Entonces el punto de Pablo aquí, hermanos, enfatiza, ¿verdad?, que tenemos que hacer todo lo posible para alcanzar la vida eterna. Y para alcanzar eso, hermanos, requiere mucho esfuerzo, requiere vigor y empeño. Miren, antes, cuando Pablo dice esto, hermanos, antes la carrera estaba delante de él, ¿verdad? ¿Sí, hermano Ulises? Ahí va. Ahí como, fíjate. Antes la carrera estaba enfrente de ¿qué? De él. Y así es como para nosotros. Pero Pablo ya la terminó, ya la está terminando, ¿verdad? Y ahora la carrera ya estaba atrás de él, hermano. Y Pablo, hermanos, lo pudo lograr porque estaba imitando al Señor Jesús. ¿Sí? Hermanos, entonces la pregunta es, ¿estamos nosotros corriendo de esta manera como el apóstol Pablo? Pero miren, hasta aquí Pablo dijo, van dos frases que dice, ¿verdad?, que me gustaría decir en ese día de mi muerte, ¿verdad? He peleado la ¿qué? La buena batalla, he acabado la carrera, pero también dice, he guardado la ¿qué? La fe. Entonces Pablo no habla de la fe personal, hermanos. ¿Verdad? ¿Cuál es la fe personal? La fe personal es donde nosotros tenemos convicción, ¿verdad?, de que creemos en ese Dios invisible, ¿verdad? La que habla Hebreos 11:1, ¿verdad? Entonces, sino que aquí habla de la fe objetiva, hermano, que es la doctrina, las enseñanzas de Dios o el Evangelio. ¿Sí, hermana Pilar, sí le captó? O sea, la fe de que habla el apóstol Pablo aquí, hermano, es la doctrina, las enseñanzas que están en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que son muchas, ¿verdad? ¿Cuáles son las doctrinas que tenemos? Pues la doctrina del amor, de la doctrina de la santidad, la doctrina de la iglesia, ¿verdad? La doctrina del Espíritu Santo. Él había guardado ¿qué? Por eso, hermanos, no debemos de ni ponerle, ni qué, ni quitarle a la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, Pablo conocía, hermanos, la Escritura y conocía lo que el Señor había dicho,
Vea, el Señor Jesucristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. Y Pablo la conocía, hermanos. Entonces, pero hermanos, dice que Pablo que esta fe, ¿qué debemos hacer con esa fe? Debemos de guardarla, ¿verdad? Porque dice él, ¿he guardado qué? La fe. ¿Qué es guardar? Hermano, guardar no quiere decir que vamos a agarrar como la Biblia y la vamos a alzar allá en el ropero, ¿verdad? Sino aquí lo que está diciendo es de que la palabra de Dios la debemos de guardar, ¿dónde? Aquí, miren, en la mente, en nuestro corazón. Y eso es lo bonito, hermanos, que Pablo no abandonó la fe como algunos lo hicieron. Se mantuvo fiel guardando la fe. Entonces, hermanos, no guardamos la fe al tener la Biblia abierta en una mesita como algo mágico para que todas la miren. ¿Verdad que sí? O sea, a veces decimos, ay, aquí voy a poner la Biblia y con la así abierta para que se vayan los malos espíritus. Y pensamos de que ya con eso estamos guardando la fe. No, hermanos, así no se guarda la fe. Guardamos la fe cuando la estudiamos y cuando la entendemos. Entonces, cuando la retenemos y la practicamos. Hermano, dice Lucas 11:28, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces, hermano, y ese es el problema, ¿verdad? Que mucha gente no guarda la palabra de Dios porque no la estiman y no la valoran y no la aprecian. Entonces, hermano, necesitamos guardarla para que esa palabra nos dé salvación. ¿Verdad? Por eso decía el apóstol Pablo que debemos de ponernos el yelmo de la salvación. ¿Sí, hermanos? Miren, aquí está el yelmo. El yelmo está aquí donde está nuestra mente, para que nuestra mente esté pensando puras cosas que limpias, ¿verdad? Puras cosas santas, espirituales que Dios nos ha dejado, ¿verdad? Entonces la pregunta, hermano, ¿estamos guardando nosotros la fe de esta manera, así como la guardó Pablo? Hermanos, entendemos nosotros el valor y la utilidad que tiene para mí el Evangelio y las enseñanzas de Dios, o estoy demostrando mi dedicación y diligencia en el estudio de la palabra de Dios. Pues ojalá que sí, hermanos. Miren, vamos a ver la cuarta frase que dijo Pablo, la que también deberíamos nosotros decir en el día de nuestra muerte o cuando venga Cristo. Miren, él dice, por lo cual me está guardada ¿qué? La corona de justicia. Entonces, hermano, ¿qué dice el apóstol Pablo? Dice, él tiene la confianza y él dice, yo ya voy al cielo. Hermano, a ver, levante su mano, ¿quién ya está listo para ir al cielo? Piensa, hermano, ¿por qué no la levantan? Levántela. Vean, debemos de tener esa confianza así como el apóstol Pablo, ¿verdad? Es la confianza que debe ser hallada en el cristiano. Hemos preguntado a hermanos, hermano, ¿usted se va a ir con Dios? Y luego como que cuando se queda así, ¿verdad? Pensativo, y como que duda, pues no sé, hermano, a lo mejor. Hermano, y esto no debe de ser así. ¿Por qué, hermanos? Hermano, ya tenemos ganado el ¿qué? El boleto. Sí, Noemí. ¿Cuándo tenemos ganado el boleto? Bueno, sí. Hermano, cuando nos bautizamos, cuando obedecimos el Evangelio, el Señor nos dio el ¿qué? El boleto, porque ¿cómo sabemos que tenemos el boleto? Porque Él perdonó nuestros ¿qué? Pecados. Y ahora cuando le fallamos, ¿verdad? Porque ya después de tiempo, ¿qué sucede, hermano Ulises? ¿Verdad que si fallamos, hermanos? Pero dice el apóstol Juan que si andamos en luz, como Él está en luz, y tenemos comunión unos con otros, la sangre de Cristo nos limpia ¿de qué? De todo pecado, ¿bien, hermano?
Ahí está la clave. Hermano, que por eso tenemos ganado ¿qué? El boleto. Hermano, miren, fíjense, vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 30, miren. Fíjense lo que dice aquí la escritura. Porque a veces nosotros decimos, no, pues no vamos a ir al cielo. Y que no seas soberbio, ¿cómo te atreves a decir que vas a ir al cielo? Vea, pues si solamente Dios sabe. Sí, cierto, hermanos. O sea, sabemos de que tenemos que perseverar. El que persevere hasta el fin será ¿qué? Salvo, pero mientras estemos manteniéndonos aquí y le pidamos perdón al Señor y que no nos dejemos de su mano, tenemos ganado el boleto. ¿Cómo lo sé? Porque lo dice Romanos 8:30, miren. Miren lo que dice. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. ¿Quiénes son esos? A nosotros los cristianos. Y a los que llamó, a estos también justificó. ¿Qué es justificar? Hermano, justificar es hacer inocentes delante de la presencia de Dios. ¿Sí, hermano? Dice, y a los que justificó, a estos también ¿qué? Glorificó. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra qué? Hermano, si Dios es el ser más grande y el más poderoso del mundo y está con nosotros, ¿quién va a poder contra nosotros? ¿Irá a poder Satanás? No, ¿verdad? Es lo que está diciendo. Miren, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? Hermano, ¿qué era lo más grande y lo más sagrado para Dios? Y lo que más amaba. Pues su Hijo. Y aún así Él lo entregó. Hermano, dice el versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero dice, antes en todas estas cosas somos más que ¿qué? Que vencedores por medio de aquel que nos amó. Miren, ya 38, ya para terminar, hermano, miren, dice, por lo cual estoy seguro que miren, ni la fe, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, hermano. ¿Fíjense, hermano? Entonces, ¿tenemos ganada la guerra, esta batalla? ¿Sí, hermano? ¿Vamos a recibir la corona de justicia? Pues sí. Así debemos de decirlo con confianza. ¿Sí, hermano? Bueno, pero claro que sí, ¿verdad? Pues siempre y cuando, ¿qué? No nos dejemos de la mano de Dios. Es lo que está diciendo aquí. Entonces, hermano, bueno, ya para terminar, si nosotros no peleamos esta lucha y no finalizamos la carrera y practicamos la fe, estamos perdiendo nuestro tiempo y por lo tanto no recibiremos la corona y en aquel día estaremos lamentándonos, ¿verdad?, de este fracaso. Entonces, es nuestra oración, es de que en el día de nuestra muerte o el día que el Señor venga podamos ser capaces también de decir estas 4 frases, ¿sí? Las que dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Qué bonito de nuevo, hermano Ulises. Fíjense, vamos a volverlas a leer. Ya para terminar, fíjense qué es lo que dice 2 de Timoteo 4, versículo 6.
dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano. Entonces, ¿qué le iba a suceder al apóstol Pablo, Saraí? ¿Qué le iba a suceder, Noemí? Ajá, ¿por qué? ¿Qué le iban a hacer? Bueno, ese fue Juan. Bueno, entonces debió ser crucificado al otro lado porque no era digno de ser crucificado. Ese fue Pedro. ¿Verdad? Pero el punto es de que Pablo, ¿qué, hermanos? Murió, lo mataron. ¿Por qué? ¿Por qué lo mataron? Por causa de predicar a Cristo. Bueno, y la pregunta es, bueno, pues ¿no está diciendo, hermano, que en Cristo somos más que vencedores? La gente cómo va a mirar a Pablo? ¿Como un ganador o como un perdedor? ¿Verdad? Porque lo mira con los ojos carnales. Emma, pero en el momento de la muerte, ¿qué sucedió? ¿Verdad? Acabó su carrera. ¿Y quién llegó? ¿Verdad? Cristo, hermanos. ¿Verdad? ¿A dónde se fue Pablo? Al seno de Abraham. Al lugar de consuelo, ahí se fue. Porque, hermano, eso es lo importante. Por eso, hermanos, él dice, he peleado la que he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, el cual el Señor juez justo. Fíjense, él dice, no solamente me la va a dar a mí, sino también ¿a quién? A todos los que aman su venida. Entonces, hermanos, amamos la venida de Cristo. Ay, no, que no venga porque estoy mal, me siento mal, estoy en pecado. Pero dice Pablo que debemos de amar la venida de Cristo. Sí, hermano, porque a los fieles pues los va a premiar, le va a dar una corona de justicia. Entonces, ojalá que cuando nos llegue la muerte, hermano, o si viene Cristo, digamos esas 4 frases que dijo el apóstol Pablo. Dios los bendiga.